Entonces el título de hoy día es Lo bueno de lo malo, ¿no? Lo bueno de lo malo. Vamos a leer, dice capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda o se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, lo bueno de lo malo, ¿no? Salomón comienza dándonos un consejo medio extraño, ¿no? ¿Alguna vez has tenido conflictos en tu agenda? ¿Alguna vez has tenido de repente dos eventos que se juntaron en un mismo día? No sabes a dónde ir, ¿no? Tienes una boda y tienes un funeral, por ejemplo, ¿no? Tienes una boda y tienes un funeral. Una es una celebración de alegría, de gozo, de jolgorio, tiramos arroz, comemos bocaditos, todos nos reímos, todos nos tomamos fotos. En otra es una celebración, si podrías decirlo así, pero triste, difícil, dura, mucho sufrimiento, mucho dolor. Ningún funeral es bonito. El consejo que nos da Salomón es básicamente este. Si tú en algún momento tienes un conflicto en tu agenda y tienes una boda o un funeral al que asistir, es mejor que asistas al funeral. Es básicamente lo que dice Salomón ahí. Mira el versículo 2. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y vamos a ver en un momento un poco más de lo que Salomón quiere decir, ¿no? Acerca del luto. En el versículo 1 él comienza diciendo que mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata la buena fama y el buen ungüento? ¿Qué tiene que ver, ¿no? Para entender esta parte tenemos que ponernos nuestros lentes culturales, ¿no? Tenemos que ver estos versículos a través de la cultura a la cual fue recibido, ¿no? Y la buena fama de la que menciona aquí en el versículo 1 puede ser traducida también como el buen nombre. Entonces Salomón está diciendo, en otras palabras, es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume, es lo que está diciendo. Es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. Y todavía no entiendo, hermano, no me has ayudado mucho. ¿Qué quiere decir, no? Y un buen nombre, en esos días, en esta cultura, en la antigüedad, el nombre de la persona era muy importante. No porque te ibas a llamar así el resto de tu vida o porque tenía que ser un nombre atractivo o tenía que ser un nombre que, qué bonito nombre. No, el nombre de la persona tenía mucho que ver con su carácter. El nombre de la persona tenía mucho que ver con su personalidad. Por eso los padres pasaban semanas a veces después de que los hijos nacían sin ponerles nombres porque querían ver más o menos cómo eran,
¿no? Antes de poderle ponerle un nombre, porque sus nombres representaban muchas veces sus personalidades, en otras palabras, quiénes eran, ¿no? Entonces lo que está diciendo básicamente aquí es, mejor es tener un buen nombre en el sentido de tu carácter, tu personalidad, tu identidad. Es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume, ¿no? Ahora, el perfume en esos días no era necesariamente como ahora, en el sentido en el que, bueno, es algo que nos ponemos y olemos rico y todo, ¿no? En esos días era incluso más importante porque el perfume era una cosa bastante lujosa y cara, no era algo que podías conseguir así nomás, ¿no? El día de hoy todavía lo es, pero en esos tiempos mucho más, costaba muchísimo tener una botella de perfume. En el Nuevo Testamento tenemos una ocasión en donde una mujer tenía un frasco de alabastro, que era un tipo de perfume, y esta mujer seguía a Jesús, y en un momento determinado esta mujer rompió ese frasco de alabastro y lo derramó ante los pies de Jesús y enjugó sus pies y utilizó esto para bendecir a Jesús, y esto fue una muestra de que esta mujer estaba entregando una de las cosas más valiosas que tenía en su vida a Jesús. Entonces, el perfume, ¿no? En esos días, ese ungüento, ese buen perfume, era algo valiosísimo, ¿no? Entonces, básicamente está diciendo, es mejor tener una buena identidad o un buen carácter, como buena fama, ¿no? Que te conozcan por ser una buena persona, que te conozcan porque tienes muchas cosas. Básicamente es lo que quiere decir ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, es mejor que te conozcan porque eres una persona de bien, que te conozcan porque eres una persona que tiene bienes. Es lo mismo que dice Salomón en uno de sus proverbios, ¿no? Salomón en uno de sus proverbios dice algo muy similar, ¿no? Y dice, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Aquí en el otro lado, en Proverbios, dice algo como mejor que las riquezas y la honra y todas estas cosas. Entonces la idea es esa, ¿no? Es mejor que te conozcan porque eres una persona de bien que porque tienes bienes, ¿no? Es lo que dice ese versículo. Después dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y ahora Salomón está entrando en un camino un poco oscuro, ¿no? Por partes vemos en el libro de Eclesiastés que Salomón dice algunas cosas que como que nos despiertan, nos hacen prestar atención. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿No? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, dos posturas. La primera es la que parte de esta mentalidad debajo del sol, ¿no? Debajo del sol, o sea, en la tierra, sin pensar en Dios, sin pensar en la vida eterna, sin pensar en la salvación, sin pensar en todas las bendiciones que Dios nos da. En la tierra, en lo que podemos conseguir, en lo que es la vida física y material. Eso puede ser algo muy deprimente si lo vemos desde este punto de vista, porque Salomón nos ha estado hablando acerca del dolor, nos ha estado hablando acerca del sufrimiento, nos ha estado hablando acerca de que la vida no vale nada sin una relación con Dios. Entonces, básicamente está diciendo, es mejor morir que nacer, porque pues Salomón de repente no sabía qué viene después, o no podía saber, o no estaba seguro, y entonces mejor es morir que nacer, porque cuando naces pasas por un montón de cosas difíciles, ¿no? Tienes que comer papilla y se te tienen que caer los dientes y tienes que ir al colegio, ¿no? Pero no, obviamente más que esas cosas pasamos por sufrimiento y pasamos por dolor y pasamos por cosas difíciles. Entonces está diciendo, si pudiera escoger, ¿no? Preferiría morir. Un poco deprimente, ¿no? Deprimente. Pero veámoslo desde la otra postura, la otra interpretación. Nosotros estamos de este lado de la cruz, estamos de este lado de Jesús, pues, ¿no? Después de Jesús. Y nosotros sabemos lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Vino a darnos, ¿qué? Vida eterna.
Jesucristo dijo que si nosotros confiábamos en Él y poníamos nuestra fe en Él, nosotros podríamos estar seguros de que cuando sea que nuestro tiempo en la tierra termine, vamos a pasar la eternidad en su presencia. Entonces nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos que vamos a pasar la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos los que hemos nacido de nuevo. Entonces, sabiendo eso, vemos este versículo y decimos, caramba, verdaderamente es así. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿verdad? Porque cuando nacemos a este mundo, nacemos a enfermedad, nacemos a muerte, nacemos a dolor, nacemos a sufrimiento, nacemos a todas esas cosas. Pero cuando morimos, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿vamos a dónde? Vamos a gloria, vamos a honra, vamos a la presencia de nuestro Rey. Entonces, podemos ver este versículo desde esta perspectiva y puede ser algo, lejos de ser deprimente, es de hecho algo que nos anima fuertemente, ¿no? Entonces, el segundo versículo dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y aquí vamos a ver una de las cosas, quiero darte tres puntos principales. Hay muchas cosas más y podríamos pasar mucho tiempo más en este pasaje, pero por cuestiones de tiempo quiero darte tres puntos principales esta mañana. El primero, con respecto a nuestro título del estudio era lo bueno de lo malo. De hecho, podemos pasar cosas malas y sacar cosas buenas de ellas, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, para poder sacar lo bueno de lo malo, una de las cosas que tenemos que hacer es, nuestro punto número 1, no desperdiciar nuestro dolor. Ese es el punto número 1. No desperdicies tu dolor. No desperdicies tu dolor. No es que Salomón se volvió un emo, ¿no? O un gótico, un dark, ¿no? No es que Salomón se pintó de negro las uñas y se vistió de negro y escuchaba metal, ¿no? No es lo que pasó con Salomón, ¿no? Nos está diciendo algo importante aquí. Nos está diciendo que cuando vas a un funeral, o sea, a la casa de luto, ¿no? Cuando vas a un funeral, de hecho, eso puede hacer bien, puede hacerte bien a ti. Que depende de cómo veas esa situación, eso puede hacerte, de hecho, puede hacer bien a tu alma. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Te das cuenta? Cuando vas a un funeral, como dije hace un momento, no es nada bonito. No es nada bonito ver, especialmente si es una persona que conoces y amabas, ¿no? Es sumamente difícil, es trágico. La muerte no es fácil para ninguno de nosotros. Lidiar con eso no es sencillo, ¿no? Pero hay algo que aprender, ¿no? Entre las cosas que aprender cuando pasamos por ese tipo de cosas es que cuando vamos a un funeral estamos enfrentándonos cara a cara con una realidad muy importante, con la realidad de nuestra propia mortalidad. Estamos enfrentándonos cara a cara con esa realidad, que somos mortales, que ese cajón en donde está esa persona o el cuerpo de esa persona es la misma situación en la que yo voy a estar algún día también. Entonces tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que nuestra vida es frágil, que somos mortales en el sentido en el que vamos a experimentar la muerte. Y no nos gusta hablar de esto. Pero ¿sabes qué? No puedes evitar la realidad de tu mortalidad. No puedes evitarlo. Hay personas que piensan que si ignoran pensar acerca de su propia muerte, como que el problema se va a resolver, ¿no? El pensar de esta manera, el ignorar esta realidad inminente, es necio. Porque, pues, alguien dijo una vez que solo los que están preparados para morir están listos para vivir. Y es verdad. No es hasta que hayas llegado a lidiar con esta realidad de que vas a morir algún día,
que verdaderamente estás listo para vivir. Y no se trata de decir, ok, voy a morir y resignarnos, ¿no? Bueno, sé que voy a morir algún día, entonces me resigno y viva la vida y no deje que la vida te viva. No, no, no. Eso no es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos pensar, ¿estoy listo para eso? La Biblia nos dice que nuestra alma va a ir a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Un lugar de consuelo, un lugar de tormento. Un lugar de gloria en la presencia de Dios, un lugar de dolor lejos de la presencia de Dios. Un lugar de humillación lejos de Él. ¿No? Y este funeral, pues, del que habla Salomón aquí, que puedes visitar, de hecho, es el tipo de situación que hace que algunas personas despierten, ¿no? Y como pastor, yo tengo que decir que los funerales son una de las cosas que menos me gusta hacer. Porque tienes que experimentar, ver a personas que quieres, dolerse por personas que ellos aman. Y es un tiempo muy difícil y entonces es una de las cosas que menos me gusta hacer. Pero tengo que decir al mismo tiempo que es una de las oportunidades más grandes para predicar el Evangelio. Porque típicamente son los funerales en donde la familia y los amigos cercanos y a veces lejanos se reúnen para poder dar consuelo a la familia, y esa es la oportunidad, una de las oportunidades más grandes que podemos tener para compartir acerca del Evangelio con esa persona, de que Jesús prometió que nuestro cuerpo mientras que se va a destruir nuestro cuerpo, nuestra alma va a continuar. Que nosotros no somos un cuerpo, somos un alma y tenemos un cuerpo, pero algún día vamos a salir de ese cuerpo cuando nos muramos y vamos a ir a uno de estos dos lugares. Y podemos hablar de esto. Entonces, el enfrentarte cara a cara con tu propia mortalidad puede hacer que despiertes, puede hacer que comiences a pensar, puede hacer que los engranajes comiencen a girar. Y comiences a pensar, ¿y entonces por qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? El tipo de cosa que puede hacer que cambies tu vida. Si yo sigo en este camino, entonces al fin del día, cuando esté en ese cajón o cuando esté en esa urna y mis cenizas quemadas, ¿de qué va a servir lo que estoy haciendo ahora? Y pensar y replantear tu vida a la luz de tu fin. Tenemos que replantear nuestra vida a la luz de nuestra muerte. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, de repente, este tipo de cosas, este tipo de situaciones, de funeral, por ejemplo, es el tipo de cosas que no solamente hace que replantees tu vida, sino que de hecho puede hacer que le entregues tu vida a Jesús. Puede ser el tipo de situación que algunas personas necesitan para que abran sus ojos y digan, wow, necesito estar preparado para esto. Necesito entregarle mi vida a Jesucristo. Y por eso te decía que como pastor es una de las cosas que menos me gusta hacer, pero es una de las oportunidades más grandes para predicar el Evangelio. Porque hay muchas personas que como nunca antes están cara a cara con una realidad inminente para ellos mismos y muchas veces pueden pensar. Ahora, quiero darte una palabra de consejo que no tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando, pero tiene que ver con este punto de los funerales y creo que es algo práctico que necesitamos saber y muchos de repente ya lo saben y lo practican, pero cuando alguien pierde un ser querido, las palabras que les podemos dar a esas personas, aun si son versículos bíblicos, aun si son textos de la Biblia, aun si fuera eso o principios bíblicos, en ese momento, en el momento en que la persona está despidiéndose de ese ser querido, las palabras entran y salen. Las palabras llegan y se van. Obviamente la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Y cuando tú compartes la palabra de Dios con alguien, siempre va a tener su fruto. Pero quiero decirte que la manera de consolar a una persona que está sufriendo por la pérdida de un ser querido no es
haciéndole ver que no tiene que sufrir porque de repente esa persona está en la gloria, está en la presencia de Dios. Porque aun cuando las personas que fallecen son cristianas y sabemos que van a ir a la presencia de Dios, no deja de hacer a esa situación difícil. No deja de doler, no dejamos de extrañar, no dejamos de pasar por ese dolor. Entonces, si te toca estar con una persona que está pasando por esto, lo mejor que puedes hacer es estar ahí para esa persona. No le ofrezcas tus consejos, no le ofrezcas tus buenas ideas, no le ofrezcas. Muchas veces lo que más necesitamos en esos momentos es simplemente la presencia de aquellas personas que nos aman, nada más. No necesitamos escuchar sus palabras y puede ser que esas personas mismas sepan lo que tú le estás diciendo. Ellos saben que tienen esperanza, ellos saben que quizá esa persona se fue al cielo, saben esas cosas, pero en ese momento lo mejor que puedes hacer por esas personas que están sufriendo por la pérdida de un ser querido es estar ahí. Es estar ahí, nada más. Y si te piden un consejo, si te piden una palabra, si te piden que les digas algo, entonces hazlo. ¿No? Es muy importante porque a veces podemos terminar hostigando de repente a esas personas que están sufriendo. Ay, ya viene el hermanito que me va a decir que Jesús, que ahorita quiero llorar, es lo que quiero hacer. Y está bien, necesitamos pasar por eso. Pero no necesitamos pasar por eso solos, porque hay personas a nuestro alrededor. Entonces te das cuenta, lo más importante, lo mejor que puedes hacer, aparte de dar un consejo, una palabra, un versículo bíblico, es estar ahí para la persona. Muy bien, entonces, regresando al tema. Cuando se trata del dolor, ¿no? Un autor cristiano, C.S. Lewis, dijo algo que me llamó la atención. Dijo, Dios susurra en nuestro placer, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor, dice Lewis, es el megáfono de Dios para despertar a un mundo que no escucha, a un mundo sordo. Y es verdad. A través de esas circunstancias de dolor, Dios muchas veces nos habla tan fuerte como nunca antes. Cuando todo nos va bien, pero cuando estamos pasando por dolor, Dios esa situación tiene el potencial de llevarnos a escuchar la voz de Dios más clara y más fuerte como nunca antes. Pero tú puedes escoger cerrar tu corazón. Y mientras que tu dolor puede llevarte a ese lugar en donde le das tu vida a Jesús y confías en Él con toda tu vida, esa misma situación para otras personas puede hacer que cierren sus oídos, que cierren su corazón, que digan, no, yo no puedo lidiar con esto, yo no puedo lidiar, si existe ese Dios que tú dices, ¿por qué? Y la misma situación puede hacer que una persona se aleje dependiendo de dónde está su corazón, de cómo es que recibe esa circunstancia, que recibe ese dolor. Acerca de la muerte, el versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la que hay alegría. En otra versión, en la nueva versión viviente, creo que se llama, Nueva Traducción Viviente, NTV, dice esto en ese versículo 4. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Wow. Creo que esta es una traducción que nos ayuda a entender mucho lo que dice aquí. El sabio piensa mucho en la muerte, pero el necio solo piensa en pasar un buen rato, en divertirse, ¿no? Y creo que esa es una descripción adecuada de nuestra cultura en la que vivimos. Nos divertimos y pasamos un buen rato y no nos importan las consecuencias y no nos importa lo que viene más tarde y no nos importa si somos mortales y no nos importa si nos vamos a morir algún día. Ese es el necio. Solo piensa en divertirse. Ahora, cuando hablamos de la muerte, no solamente estamos hablando de nuestra muerte física.
La Biblia nos dice que mucho antes de morir físicamente ya estábamos muertos espiritualmente. Si quieres anotarlo, está en Colosenses 2:13. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, dice ahí. Espiritualmente estábamos muertos. Y mira esto, si mueres físicamente estando muerto espiritualmente, lo único que vas a hacer es vas a continuar separado de Dios y vas a terminar en un lugar llamado el infierno. Por eso necesitamos nacer de nuevo del Espíritu, no de la carne, pero del Espíritu. Hay algunos que dicen, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero yo no soy de esos nacidos de nuevo. Yo no soy de esos nacidos, yo no he nacido de nuevo. Yo soy cristiano, pero yo no he nacido de nuevo. Ahora, quiero explicarte algo. El ser nacido de nuevo no es una subcategoría de los cristianos. Es, de hecho, la única forma de ser cristiano. No es una subcategoría, es la única manera de ser cristiano. Por lo menos es lo que nos dijo Jesús. Ahora, si Jesús nos lo dijo, yo le creo. Jesús dijo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces no puedes decir yo soy cristiano, pero no soy nacido de nuevo. Porque si no eres nacido de nuevo, tengo noticias para ti, no eres cristiano. Nacer de nuevo, ¿qué significa eso? Significa que has puesto tu fe en Jesucristo. Significa que Él pagó por ti, por tus pecados en la cruz. Significa que a través de tu fe hubo un cambio, una transacción. Tú le diste a Dios tu pecado y tu condena y Dios te dio su justicia, su perdón, su santidad, su amor, la salvación a través de Jesús. Cuando recibes eso, cuando haces eso, cuando haces de eso algo tuyo, cuando te apropias de esa verdad, entonces la Biblia dice has nacido de nuevo. Cuando te has arrepentido de tus pecados, cuando has confesado tus pecados a Dios, cuando has puesto tu fe en Jesucristo, has nacido de nuevo del Espíritu. Y la Biblia dice somos hechos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos una nueva oportunidad en la vida. Imagínate, es como nacer de nuevo. Lo que hizo la persona antes de eso, ya Dios no solamente lo ha perdonado, sino lo ha olvidado. ¿Te das cuenta de la inmensidad, de la magnitud del perdón de Dios? Que Dios no solamente perdona, pero Él de hecho olvida. No es como nosotros. Dios no es como nosotros. A nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Porque la próxima vez que nos hace lo mismo la misma persona, decimos, yo sabía que me ibas a hacer. No, ese no es verdadero perdón. Es solamente cubrirlo por un ratito, ignorarlo por un ratito. El verdadero perdón, el perdón de Dios, es un perdón que no solamente perdona, pero de hecho olvida. ¿Te puedes dar cuenta que Dios te mira así? Que todo lo malo que tú has hecho, que todas las malas obras, los malos pensamientos, las malas palabras, todas las malas cosas, el mal fruto de tu vida, si tú has venido a Jesús y has puesto tu fe en Él, si te has arrepentido de tus pecados, Dios ya no se acuerda de eso. Él dice que ha agarrado nuestros pecados y los ha echado en lo más profundo del mar. Que así de lejos es como está el oriente del occidente, así de lejos están tus pecados de mí. Dios se mira de esa manera. Tú tienes que aprender a mirarte de la misma forma. Si es que estás en Jesús. Perdonado, limpio, santo, justo, perfecto. No por tus obras, por su obra. Por lo que Él hizo. Nacer de nuevo. El Salmo 90, versículo 12 dice esto. El salmista dice, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me encanta ese versículo. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.
que contémonos, que apreciemos este regalo que es la vida, que traigamos sabiduría al corazón. Es posible que tu muerte sea el mejor día de tu vida. Déjate, lo digo otra vez. Para algunas personas, el día de su muerte va a ser el mejor día de sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque si has nacido de nuevo y estás vivo espiritualmente a través de Jesús y tu cuerpo físico muere, lo único que va a suceder es que vas a ir a su presencia. Entonces, para algunas personas, la muerte física, el día de su muerte, es el mejor día de sus vidas. Pero para otras personas, el día de su muerte es el peor día de sus vidas y el inicio de algo mucho peor. Para algunas personas, hoy, esta vida, lo que estás pasando ahorita, es lo más cerca al infierno que vas a estar alguna vez. Lo más cerca al infierno que vas a estar jamás. Pero para otras personas, esta misma vida es lo más cerca al cielo de lo que van a estar alguna vez. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de todo este dolor y sufrimiento, el funeral y la muerte? Y todo? ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto, el propósito está en el versículo 3. Dice, mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ese es el propósito. Que cuando consideres tu dolor, que cuando consideres el sufrimiento, que cuando consideres la muerte, puedas venir a Dios de tal manera que Él cambie tu corazón y en vez de llorar, ahora puedas gozarte. Y eso va a pasar en algún momento a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Que el sufrimiento, nos damos cuenta, es solo temporal. Que la muerte, cuando tú y yo como cristianos nos muramos, es la última vez que vas a morir. Porque después de eso ya no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más tragedias, no hay más sufrimiento. Entonces es un día glorioso para nosotros. Pero tenemos que considerar venir a Dios y permitir que Él cambie nuestro corazón. Para muchas personas viven para las comodidades de esta vida. Muchas personas viven para las cosas, los bienes que puedan tener. Pero si tú vives para eso, déjame decirte que cuando te mueras, eso va a ser lo peor que te puede pasar, porque te va a separar la muerte de tu tesoro. Si vives solamente para las cosas de este mundo, si solamente vives para lo que puedes conseguir aquí, para estas comodidades, para estos bienes, la muerte va a ser lo peor que te puede pasar. Pero, si para ti el morir es Cristo, si el vivir para ti es Cristo, entonces el morir es ganancia. ¿Te das cuenta? Es lo que dijo Pablo. Si tu vida se trata no de los bienes de este mundo, sino de Cristo, entonces ese es tu tesoro. Y si ese es tu tesoro, entonces el día de tu muerte va a ser para ti ganancia. ¿Por qué? Porque te va a acercar a tu tesoro. Por eso es ganancia. La tristeza no siempre es mala. La tristeza no siempre es mala. Segunda de Corintios 7:10 dice esto: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. No siempre la la tristeza no siempre es mala. ¿Por qué? Porque de hecho te puede llevar a ese lugar del que estábamos hablando, en donde te arrepientes, en donde le das tu vida a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces no es suficiente solamente pasar por el dolor o ver la muerte y decir, ¡ay, qué miedo! No es suficiente eso. Ir a un funeral puede hacer eso para muchas personas, pero no es suficiente que la muerte nos choque, nada más.
Porque muchas personas van a un funeral y ven la muerte, están confrontados con la realidad de su mortalidad, les choca, se van del funeral y se olvidan. Se olvidan. Y siguen viviendo como nada, como si no hubiera pasado nada. Entonces te das cuenta, no es suficiente eso. El propósito de las pruebas y el sufrimiento es para que nos acerquemos a Jesús. Acuérdate de eso, por favor. El propósito de las pruebas y el sufrimiento es para que te acerques más a Jesús. Pero tristemente no es lo que termina sucediendo muchas veces. No es lo que termina sucediendo. ¿Por qué? Porque tomamos las pruebas y el sufrimiento y nos amargamos. Nos amargamos y, Señor, ¿y cómo puede ser? ¿No? Quiero decirte esto, el sufrimiento no es opcional. No tienes opción. No, vamos a pasar por eso. Pero si no es opcional, entonces no lo desperdicies. No desperdicies tu dolor. Úsalo como el combustible que te ayude a acercarte a Dios. Usa tu dolor para su gloria. Usa tu dolor para su gloria. Nuestro punto número 2 es, no solamente no desperdicies tu dolor, el punto número 2 del texto es, no desperdicies tus oídos. No desperdicies tus oídos. Mira el versículo 5, dice, mejor es oír, dice, la reprensión del sabio que la canción de los necios. Entonces, no desperdicies tus oídos. Vamos a ver 5 cosas, o Salomón nos va a mostrar 5 voces que si prestamos atención a estas 5 voces, o 5 tipos de voces, vamos a estar desperdiciando nuestro oído, nuestros oídos. Vamos a estar desperdiciando ese precioso sentido del oído que tenemos. 5 tipos de voces que tenemos que descartar. La primera está en los versículos 5 y 6. Es la voz del descuido. La voz del descuido. Lee conmigo versículos 5 y 6. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y eso también es vanidad. El descuido, ¿no? El necio, pues, dice ahí. El necio, al que no le importa nada. Debemos descartar la voz del descuido. Mejor es oír, dice, la reprensión del sabio. La reprensión del sabio, que la canción de los necios. Entonces, esas personas que no tienen nada provechoso para ofrecerte, en el sentido de que todo se trata diversión, todo se trata fiestas, todo se trata, vamos a pasar un buen rato y no vamos a pensar en nada. El necio, pues, esa persona. Dice que su risa, la risa del necio, es como el estrépito de ¿qué? De las espinas debajo de la olla. Ese fuego que de repente, no sé si alguna vez has hecho una fogata, pero cuando pones en la fogata, pones leña o madera o ramas que no están secas, ¿qué hace? Suena, ¿no? Y saltan, salen chispitas. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Pero se consume rápido. Entonces puede ser muy bonito, pero no tiene nada de provecho. Entonces, y no estamos hablando de una madera que, wow, que dura, que su fuego dura, no, de un espino, de esas ramitas que usamos para prender así el fuego, esas cosas. Entonces la risa del necio es así, no tiene provecho. Entonces, no desperdicies tus oídos escuchando a la voz del descuido. La segunda de 5 es la voz de la corrupción. Mira el versículo 7. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas, o sobornos, diría otra versión, corrompen el corazón. La opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. No desperdicies tus oídos escuchando la voz de la corrupción. Porque lo único que te va a llevar es a sufrimiento, a dolor, a necedad. Cosas que pueden ser innecesarias, pues. No desperdicies tus oídos. La tercera de 5 es la voz del desánimo.
Mira el versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces, el fin del negocio que su principio. El negocio no solamente está hablando de una empresa, ¿no? Sino está hablando de cualquier empresa que podamos emprender en esta vida. De cualquier cosa que podamos tratar de hacer en esta vida, ¿no? Especialmente si son cosas de Dios. Cuando Dios ha puesto una visión en tu corazón, cuando Dios te ha dado una palabra, cuando Dios te ha dicho quiero que hagas esto, cuando Dios te ha puesto eso, ese fuego en tu corazón por querer hacer algo para Él, déjame decirte, no pierdas tu tiempo escuchando la voz del desánimo. No pierdas tu tiempo escuchando la voz del desánimo. ¿Por qué? Porque cuando estás en ese lugar, cuando estás empezando a hacer aquello que sabes que Dios quiere que hagas, el enemigo va a venir y va a usar a personas a tu alrededor, personas, a veces a personas hasta que amas, para decir, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Por Dios vas a hacer qué? ¿Que vas a empezar una empresa? ¿Que vas a empezar un esto? ¿Que vas a empezar, que vas a ir de misiones? ¿Que vas a estudiar la Biblia? ¿Que vas a hacer? Estás loco tú. Entonces, mejor es el fin de un negocio que su principio. Claro, porque en el fin te das cuenta, wow, Dios estaba conmigo. Dios quiso que esto suceda. Hemos visto la mano de Dios, miramos para atrás y nos damos cuenta, wow, ¿cómo has estado con nosotros, Señor? Entonces, mejor es el fin que el principio, porque en el principio muchas veces hay personas que van a venir a desanimarte. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quién compartes aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Tienes que tener mucho cuidado. Y no estamos diciendo que tienes que convertirte en una persona hermética, en absoluto, pero tienes que tener cuidado con quién compartes esas cosas, porque puede que te pongas a ti mismo en esa situación en donde vas a estar prestando atención a la voz del desánimo y no pierdas tu tiempo haciendo eso. La cuarta de 5, la voz del orgullo. La voz del orgullo. Mira el versículo 8 nuevamente, la segunda parte dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El altivo de espíritu, una persona orgullosa, una persona que se cree, una persona que piensa que es por todo lo que hizo y todo lo que fue y todo, ¿no? No pierdas tu tiempo escuchando la voz del orgullo en tu propia vida. Ten cuidado porque el orgullo es tan sutil, es tan sutil. Basta que pongas tu mirada en las cosas que piensas que has hecho, que te han salido bien, y mira lo que hice. ¿Ves? Ese soy yo, esa es mi empresa, que yo hice. Yo, de pechito. Ten cuidado, porque el orgullo, dice el libro de Proverbios, viene antes de la caída. Antes de la caída viene la soberbia, dice el libro de Proverbios. Ten cuidado. ¿Cómo podemos evitar, cómo podemos dejar de prestar atención a la voz del orgullo? No desperdiciar nuestros oídos escuchando su voz. Dándote cuenta que todo lo que has podido hacer, no lo has hecho tú solo. No, sí, porque yo desde cero, ¿no? Desde cero yo he empezado a hacer esto, nadie estaba conmigo. No, sí hay alguien que estaba contigo, era Dios. Dios que te dio el cerebro, Dios que te dio la salud, Dios que te dio las fuerzas, Dios que te puso los contactos, Dios que hizo todo lo que tú, yo hice solo. No, no lo hiciste solo, Dios lo hizo. Dios lo hizo contigo. No hay nada que tú hayas hecho por ti mismo. No, yo soy un hombre que yo me hice solo, dicen algunos. ¿Has escuchado? Yo me hice solo. ¿En serio? ¿Qué parte de ti hiciste? ¿Hiciste tu cerebro? ¿Cocinaste tus riñones? ¿Qué parte de ti hiciste tú para que digas que yo me hice solo? No, Dios te hizo. Dios te hizo. Ten cuidado con el orgullo. No desperdicies tus oídos escuchando su voz. Y la quinta es la voz de la ira. El versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No desperdicies tus oídos escuchando la voz de la ira en tu propio corazón. La ira no te lleva a la sabiduría. La ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Cuando yo leí este versículo por la primera vez, cambió mi vida. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice ahí. Por más que tú te enojes y hagas pataletas y le pegues a todo el mundo, eso no va a hacer que Dios haga su justicia. Tenemos que descansar en Él. La ira no nos lleva a nada bueno. El otro día estaba en el mercado con mi esposa, unos amigos, estábamos caminando. Estaba sacando a pasear a mi perro, ¿no? Ahí caminando. Y estábamos en la cola para comprar una raspadilla, ¿no? Tenía un día caluroso, queríamos comprar una raspadilla, estábamos ahí en la cola.
Y mi perro estaba también con calor, entonces estaba así, ¿no? Estaba todo agitado. Y entonces yo no me di cuenta, pero parece que mi perrito se había acercado demasiado al chico que estaba delante de nosotros y había estado como que babeándolo un poco en su pantorrilla, ¿no? Y el chico se voltea, me dice, oye, tu perro, pues, que me está haciendo, ¿no? Y me habla así, ¿no? Y ponle bozal a tu perro. Y me dice un montón de cosas y yo, wow, ok. Disculpa, le digo, disculpa, no me había dado cuenta. Ah, sí, pues, porque seguía. Entonces le digo, ok, disculpa, está bien, no me di cuenta, lo siento, ¿no? Y creo que le pareció extraño que responda de esa manera, porque después conversando con mi esposa nos dimos cuenta de que ese hombre estaba buscando una pelea, estaba buscando una discusión. No respondió así nomás porque estaba queriendo que yo le responda para poder, ¿no? Y cuando no lo hice fue como, ok, y se dio la vuelta y se quedó ahí, ¿no? Entonces, la ira no te va a llevar a nada bueno. No desperdicies tus oídos escuchando la voz de la ira. Claro que después tuve que arrepentirme porque mi corazón quería hacer un montón de cosas, pero no. No pierdas tu tiempo. Entonces, para terminar con nuestro tercer punto, tengo que dar una palabra de aplicación en este momento al haber estudiado estas cosas, porque quizá, lo que está siendo un tropiezo para algunos de ustedes esta mañana, para alcanzar lo que Dios quiere que seas, quizá lo que te está previniendo de que seas todo lo que Dios quiere que seas, son las personas a tu alrededor. Te explico. De repente son las personas con las que te estás rodeando que son esas voces en tu vida. Son esas voces y estás permitiendo escucharlo y son esas personas que son para ti la voz del descuido, no es nada, la voz de la corrupción, vamos a hacer esto, un negocio, mira acá, sacamos acá, no le digas a nadie, ¿no? La voz del desánimo, tú qué vas a hacer, estás loco, qué vas a hacer por Dios, tú te vas a la iglesia, ¿no? La voz del orgullo, mira lo que hemos hecho, sí, mira, ¿no? O la voz de la ira, vamos a pelear y comienzas de repente son las personas con las que te estás rodeando que están siendo esas voces para ti, que están impidiéndote que seas lo que Dios quiere que seas. Y la palabra de aplicación, si esa es tu historia, si te sientes identificado con eso, la palabra de aplicación para ti es tiempo de que cambies de amigos, es tiempo de que te separes de esas personas. Y tú dices, pero ¿cómo si voy a parecer qué cosa yo? Y no. Tienes que tener cuidado de las personas que permites que sean una influencia para ti. Tienes que tener cuidado. Tienes que separarte si esa es tu situación. Porque si al estar pasando tiempo con esas personas, estás pecando con esas personas, lo mejor que puedes hacer es separarte de ellos hasta que crezcas. Es lo mejor que puedes hacer. Tienes que rodearte de personas que van a ayudarte a hacer lo mejor de ti. Tienes que rodearte de personas que te van a poder ayudar a alcanzar lo que Dios quiere para tu vida. Y Dios ha puesto a esas personas en tu entorno, pero tú tienes que tener diligencia para rodearte de esas personas. Pues Dios no te va a obligar. Entonces tienes que tener cuidado de quién permite ser la influencia de tu vida. Es como cuando estás, no sé si te gusta hacer deportes o ejercicios, pero cuando se trata de deportes, o el gimnasio, por ejemplo, jamás vas a esforzarte, jamás vas a pasar tus límites sin una persona que está ahí para ayudarte. ¿No? Cuando yo estaba en el colegio y jugaba básquetbol, ahora tiene sentido. No, sí, jugaba básquetbol, ¿no? Y estaba ahí y nuestro entrenador, típico entrenador, ¿no? Nos gritaba, y nos hacía ejercicios en las prácticas y estábamos corriendo de un lado para otro, sacando físico, ¿no? Y cuando estábamos ya, que no podíamos, ahí más nos gritaba, sí puedes, ya. ¿No? Entonces, es a través de eso que te esfuerzas, que sobrepasas tus límites o los límites que piensas que tienes.
ni alcanzas aquellas cosas que Dios quiere que alcances. Pero si te rodeas de personas que te dicen, no, ¿qué vas a hacer tú? Por favor. No vas a tener ese empujón que necesitas para alcanzar esas cosas. Tienes que rodearte de personas que te van a ayudar a alcanzar las metas que Dios tiene para tu vida. Pueden ser decisiones radicales que tienes que tomar. Borrar números de tu celular, de repente bloquear a personas de tu Facebook, dejar de visitar a ciertas personas. De repente estas decisiones radicales van a impactar drásticamente lo que haces los viernes y los sábados por la noche. Pero una vez que crezcas, entonces puedes regresar y puedes compartirle a esas personas del amor de Dios. No quiere decir que a partir de ahora no vas a tener amigos mundanos. Ahora somos santitos y múdate a un monasterio mejor si quieres hacer eso. No es lo que te estoy diciendo. Es que de repente hay personas en tu vida que están siendo esas voces que no necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque estás pecando con esas personas. Sepárate, crece y cuando crezcas puedes nuevamente alcanzarles y contarles el amor de Dios. Tercer y último punto es no desperdicies no solamente tu tiempo, ese es el tercer punto, no desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu dolor, no desperdicies tus oídos, no desperdicies tu tiempo. En el final, mira el versículo 14, dice, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. Porque Dios dice tanto lo uno como lo otro lo hizo, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y en estos versículos del 10 al 14 nos damos cuenta de eso, que el tiempo es demasiado corto como para estar viviendo en el pasado o preocupándonos por el futuro. Es demasiado corto, ¿no? Vamos a tener pruebas, dice el versículo 10, ¿no? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca vas a preguntar esto con sabiduría. Entonces, cuando comienzas a pensar, ay, ¿verdad? ¿Cómo era hace unos años? Qué lindo. ¿Cómo quisiera que inventemos una máquina del tiempo, podamos regresar? ¿Cómo quisiera vivir esos años otra vez? Salomón está diciendo aquí, Dios nos está diciendo a nosotros, deja el pasado en el pasado. Y tienes que aprender a vivir en el presente. Porque ¿sabes qué sucede? Que cuando nos aferramos al pasado, de esa manera, no dejamos a Dios hacer una obra nueva en nuestra vida hoy. Tienes que dejar a Dios hacer algo nuevo en tu vida el día de hoy. No importa lo que haya pasado antes. Y hay dos maneras de aferrarse al pasado. Una de ellas es cuando dices, wow, mira los años de oro. Qué lindo era cuando yo tenía X años. Necio. La segunda forma de aferrarte al pasado es cuando estás molesto y frustrado y no puedes dejar pasar cosas malas que sucedieron en tu pasado. Entonces, una es cuando anhelas el pasado y otra es cuando desprecias el pasado. Ambos son extremos no saludables. Tenemos que aprender del pasado. Tenemos que aprender de las cosas y las lecciones que hemos pasado antes, pero no tenemos que aferrarnos de esas cosas ni para dejar o impedir a Dios que obre de nuevo, obre algo fresco en nuestra vida, ni para impedirle que haga algo porque nos estamos aferrando a eso malo y no podemos dejar pasar. Y Dios, yo no puedo reconciliar la idea de que tú, siendo un Dios que me amas, que dices que me amas, has hecho esto y has permitido. No. Tenemos que confiar en el Señor. Te dije hace un momento, el sufrimiento no es opcional. Solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Dos tipos de personas. Las personas que están sufriendo y las personas que van a sufrir. Esas son las dos personas que hay en este mundo. Las que están pasando por una prueba y las que van a pasar por una prueba. Entonces, ¿cuál eres tú? Si tú eres de las personas que ahorita estás en un tiempo de calma, entonces disfrútalo. Disfrútalo porque la adversidad va a venir. Y este tiempo de calma, aprovechalo para aprender las lecciones que Dios quiere que aprendas. Lecciones que vas a necesitar cuando pases por la adversidad. Si tú pasas el tiempo de calma así como que, qué bien, y no aprendes nada, y no consideras nada, y no buscas aprender esas lecciones que Dios quiere enseñarte, cuando llegue la tormenta, cuando llegue la dificultad, va a ser muy tarde. Te va a costar más.
de lo que tiene que costarte. Entonces, cuando estás en una dificultad, es fácil ver al pasado y ver al futuro y querer salir de esa situación. Pero ¿sabes qué? Si eres de las personas que están pasando por una prueba o que están sufriendo actualmente, quiero darte una palabra de ánimo, que no viene de mí, viene del Señor. En su palabra, en el libro de Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces lo que quiero decirte esta mañana es que si estás pasando por prueba, sufrimiento, dolor, por más feo que sea ahorita, se va a poner mejor. Por más feo que sea ahorita, se va a poner mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor no está atrás. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí. Algunos piensan que en el pasado se encuentra lo mejor. No, no, no. Para el creyente, en el futuro se encuentra lo mejor. Podemos ver el futuro sin preocuparnos porque podemos confiar en un Dios que tiene control de nuestra vida. Deja de preocuparte por el pasado. Permítele a Dios hacer una obra nueva en tu vida. Hay cosas que no vas a entender de este lado de la eternidad. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender de por qué Dios permitió que hizo eso y qué pasó acá. Vamos a tener preguntas. Hay cosas que no vamos a hallar respuestas aquí en este lado de la eternidad. Y está bien, ¿sabes por qué? Porque podemos confiar en un Dios que es todopoderoso. Cuando no sabes algo acerca de Dios, tienes que recaer sobre lo que sí sabes acerca de Dios. Nunca dejes lo que sabes por lo que no sabes. Nunca lo hagas. ¿Qué sabes? Bueno, sabes que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Si sabes eso, entonces deja que Dios haga lo que tú no sabes. Nunca intercambies lo que no sabes de Dios por lo que sí sabes de Dios. Si pudiéramos entender todo lo que Dios hace, yo te sugiero, necesitaríamos un nuevo Dios. Porque si Dios es tan pequeño como para que tu mente lo entienda, entonces probablemente es demasiado pequeño. Y si Dios es demasiado pequeño como para que tu mente lo entienda, entonces es demasiado pequeño para perdonar tu pecado. Entonces, qué bueno que tenemos un Dios que es infinitamente más complejo de lo que nuestra mente puede entender. Ese es un Dios en quien podemos depositar nuestra confianza. Confía en Dios.